Hoy veremos la review de Pokémon Ultra Skies para GBA completo en español, donde encontraremos con los Pokémon de Alola y Ultra Umbreles de Alola, además de contar con Pokémon de primera generación hasta séptima generación. Comencemos hablando un poquito de este juegazo de Pokémon. Pokémon Ultra Skies es un juego de Pokémon para GBA completo en español, que tiene como run base la del juego de Pokémon Rojo Fuego, en la que vamos a contar con todos los Pokémon de la región de Alola. Gracias a este juegazo vamos a poder experimentar la región de Alola, porque no hay ningún juego en la actualidad donde cuente con los Pokémon de Alola o la región de Alola. Este es el único que he encontrado y que está en español y completo. En este juego también vamos a encontrar todas las formas de Alola, nuevos Ultra Entes, Ultra Espacio de Pokémon, Pokémon Starter de Alola, Ultra Umbreles de Alola, Pokémon Dura, nuevo sistema competitivo y muchísimas cosas más que te voy a contar a continuación. Quiero aclarar un dato importante, es que en este juego no nos vamos a encontrar con Pokémon solamente de séptima generación, nos vamos a encontrar con Pokémon de primera a séptima generación. Así que recuerden esto, van a ver Pokémon de todas estas generaciones a través de la aventura. También quiero decirte que si tú estás buscando un juego de GBA difícil de pasar la aventura, este es tu juego, así que pruébalo ahora mismo. Ahora te explico por qué. Es muy difícil porque al momento de estar grabando este gameplay, como pueden ver en pantalla o en transcurso de este gameplay de este video, van a ver que me costó muchísimo ganar los gimnasios de tipo roca y tipo agua de la región de Kanto, porque está basada en la región de Kanto, solamente que está modificada con los Pokémon de Alola. Me costó muchísimo avanzar, me costaba muchísimo derrotar a los Pokémon, así que tener cuidado, tienen que estar con los Pokémon leveleados y subido de nivel a mucho nivel, porque les va a costar un montón. Antes de continuar quiero decirte que te suscribas al canal, porque hay un 95% de la gente que mira mis vídeos que no está suscrito, así que suscríbete ahora mismo si no quieres perderte ningún vídeo de Pokémon. Hablando un poquito de la historia de este juego, la historia es igual a la de Kanto, solamente que con los Pokémon de Alola. En este juego vamos a contar con una dificultad elevada, como dije anteriormente en el video. El creador dice que está elevada muchísimo para que cueste muchísimo avanzar en la aventura y sea un juego más entretenido y sea más complicado y para un verdadero entrenador Pokémon. Como ya sabemos, si estamos en Alola, los iniciales van a ser los Alola, y exactamente son Rowlet, Litten y Popplio. Así que, ¿qué estás esperando para adentrarte en esta increíble aventura y en este increíble desafío? También este juego agrega algo que me gustó muchísimo, que es algo muy importante para el competitivo de Pokémon y para que la historia sea más complicada aún y buscar Pokémon mejores. Se han incluido el sistema para saber los EV y EV de los Pokémon, así que esto es un dato importante a la hora de buscar nuestros mejores Pokémon para pasar la aventura. Otros datos importantes de este juego es que se ha añadido un Team Rocket mucho más complicado que a los Team Rocket que ya conocemos en los juegos de GBA. También se ha aumentado el ratio de captura de los Pokémon Shiny, o sea, a través de la aventura, al buscar Pokémon nos van a aparecer mucho más Pokémon Shiny de lo normal. Por último, se ha añadido una banda sonora personalizada y música personalizada en cada uno de los combates de este juego. También se han mejorado los sprites de los personajes y de los Pokémon. Y por último, se ha incluido la edición de ataque físico y especial. Y con esto concluimos con la review de este increíble juegazo. Ahora les voy a dejar un poquito de un gameplay de fondo hasta que termine el vídeo. Por aquí arriba le va a estar apareciendo otro vídeo por si quieres ir a verlo. Yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por todo. Chau chau.